Bueno, está bien. Decía entonces que los nudos del Sintom se llama así, le dimos este nombre al curso de este año porque tenemos interés en ir revisando algunas de las figuras que aparecen desde el comienzo, cuando Lacan da la bienvenida a su gente en el seminario 23, los recibe con una serie de nudos en el pizarrón. Entonces, que continuar, digamos, llevados de la mano por Pablo para recorrer estas figuras. Ay, Pablo, no te presenté, pero bueno, creo que ya estamos como, somos todos conocidos, amigos de la casa, pero lo cierto que es un honor que vos nos acompañes hoy nuevamente por tu recorrido, por tu producción, por tus libros, que a muchos de nosotros nos acompañan en momentos un poco como de estar atrancados con tu fineza y con tu humor en los libros. Mucho, poquito, nada es uno de los que más cerca suelo tener, digamos. Sí. Eh, Así es que bueno, te damos la bienvenida y vamos a tener una serie de encuentros. Hoy, tal vez, esto que charlábamos con Pablo recién, es que posiblemente haya cosas que se repitan que necesariamente tienen que volver a ser dichas, ¿sí? Sí, para enmarcar, digamos, el rumbo hacia donde nos orientamos y un poco para quitarnos la sed, como nos invita en la primera clase nomás, en la primera reunión del seminario El Sintom. Así es que, Pablo, la pregunta que nos va a guiar es el plural, digamos, de los nudos del Sintom, que nos ayudes a distinguir cuándo se trata del mismo nudo, cuándo de nudos diferentes, y qué es lo que está intentando Lacan mostrar, y muchas veces demostrar, para que podamos dedicarnos a la lectura, digamos, del Sintom con más, yo diría, con más libertad, sin perder rigurosidad. ¿Mm? Porque hay preguntas que rebotan una y otra vez con insistencia, que el agujero, que el falso agujero, que la recta infinita, que el que pasa por arriba, el que pasa por abajo, que cómo anuda el Sintom. Si el Sintom es la cuarta cuerda, qué consistencia tiene de diferencia con las otras consistencias. O sea, son una serie, digamos, de preguntas que seguramente se van a ir ordenando o van a ir tomando otro orden a medida que vos nos cuentes y nos ayudes a descifrar esta cuestión. Digamos que el plural tiene esta intención, ¿sí? De los nudos es saber cuándo se trata fundamentalmente de nudos diferentes o cuándo es el mismo con distintas presentaciones y a qué obedecen esas presentaciones. Bueno, los dejo con Pablo Amster y te escuchamos atenta e interesados todos en lo que vas a decirnos. Bueno, muchas gracias Clara por la presentación. Y bueno, ya que mencionaste lo de mucho, poquito, nada, es un placer estar hablando para muchos virtualmente y unos poquitos, pero más que nada, así que estamos bien. Y aparte poquitos, pero buenos, así que eso. Este, bueno, nada, en realidad te agradezco, Clara, por la presentación y la idea un poco es que justamente la intención es acompañar en la lectura y sí, no vamos yo le decía a Clara, no vamos a poder evitar repetir, volver a pasar por ciertos puntos que seguramente ya conversamos, en algunos casos persona a persona con muchos de ustedes, en algunos casos en esas charlas que hicimos
que igualmente, no sé si, supongo que a ustedes les pasará lo mismo, las charlas virtuales y toda la etapa de la pandemia como que queda un poco en alguna nebulosa. O sea, yo realmente no, a diferencia de las charlas presenciales, me cuesta un poco acordarme de qué cosas dije, qué cosas no. ¿Mm? Así que, bueno, en ese caso siempre está bien los puntos por donde ya pasamos, bueno, volver a pasar, volver a decir las cosas de distinta manera, quizás, como para tratar de entender un poco mejor. Bueno, ¿en qué consiste esto de los nudos? Y con la aclaración desde ya que hago siempre, soy matemático. Acá justo estuve leyendo y tengo varios comentarios al margen de los nudos sobre, bueno, sobre esta primera clase que estuve releyendo especialmente. Y no puedo evitar, por supuesto, hacer algunas asociaciones. Pero digo, justo en un momento, Lacan habla de un ciego leyendo Euclides, o sea, ¿no? Del tema bueno, de lo importante que es en la geometría, para estudiar geometría, la imagen, ¿no? O sea, ver. Y bueno, en algún punto, un matemático leyendo Lacan, bueno, produce un efecto parecido. O sea, yo leo estos seminarios como matemático y voy a hablar de eso y no se trata nunca de hacer un juicio de valor de cómo es el uso que le da Lacan, pero sí quiero aclarar que en muchos casos, bueno, ustedes ya lo saben, por supuesto, que es un uso muy personal y un uso que a veces toma una idea de la matemática y la lleva aguas para su molino. Entonces, digo, no, en mi caso se trata simplemente de, bueno, de aclarar el concepto matemático que hay atrás de eso, y la parte que les toca a ustedes es, bueno, por qué Lacan lo toma y qué quiso decir ¿no? con ese uso que él hace de los nudos y de la matemática en general. ¿Mm? Pero como decía, de algunas puntuaciones del seminario, francamente no me acuerdo si esto lo dije alguna vez, pero me llamó la atención cuando está hablando bueno, del título, por supuesto, Joyce, y por supuesto remite al seminario anterior y el tema del 3. Entonces dice, bueno, 1, 2, 3, este seminario lo quise titular o lo iba a titular 4, 5, 6. Y en realidad la primera referencia que se me ocurre a partir de esto no es estrictamente matemática, sino más bien talmúdica. Yo no me acuerdo si alguna vez esto se los comenté a Clara, a Alejandra, pero... Ah, lo de Pesach, sí, sí, no, pero no me refería a eso, sino en realidad dentro de las muchas leyendas que hay respecto del hecho de que la Torá, la Biblia, no empieza con Aleph, sino con Bet, que es la segunda letra, hay varias explicaciones, muchas muy interesantes y por supuesto muy significativas en el contexto del psicoanálisis también, ¿no? Cuando Lacan habla de la A tachada y habla de, bueno, se asocia inevitablemente con aquella famosa Aleph que está tachada en la frente del golem. O sea, hay un montón de asociaciones por ese lado, esa Aleph borrada. Pero una explicación que una vez me dio un rabino es muy simpática y justamente tiene que ver con esto del 4, 5, 6, por eso mi asociación. En realidad lo que me dice el rabino, a ver, ¿cómo conviene? ¿Que me pare para escribir o que directamente escriba desde acá? Dale, entonces me paro, así estoy un poquito más cómodo. Es muy sencillo lo que voy a contar, pero el tema es me dice el rabino. Bueno, a ver, tenemos las 22 letras del alfabeto hebreo. Y la idea es que en la creación, en esos 7 días de creación, cada día se descubren, o sea, como que la idea es que la Torá está cubierta con un velo y eso de descubrir significa quitar los velos que cubren. Bueno, y precisamente me dice, bueno, si empezáramos en Aleph, el primer día sería 1, 2, 3. 1 más 2 más 3, ¿cuánto da? Da 6. El segundo día, por eso lo de 4, 5, 6, el segundo día serían las letras 4, 5, 6. 4 más 5 más 6 es 15, pero 15, 1 más 5 vuelve a dar 6. El tercer día, 7, 8, 9. 7 más 8 más 9, ¿cuánto da? Da 24. 2 más 4, 6 nuevamente. Y así, si uno sigue con los números que continúan, ¿no? 10, 11, 12, etc., siempre el resultado va a dar 6. Y continúa el rabino. Bueno,
6 es el número de la palabra sheker, que quiere decir mentira. En cambio, si eliminamos la primera letra y empezamos a contar 2, 3, 4, 2 más 3 más 4 es 9. 5 más 6 más 7, que es lo que viene después. 5 más 6 más 7 es 18, 1 más 8 es 9. Bueno, si continúo siempre va a dar 9, y 9 es el valor numérico de la palabra emet, que quiere decir verdad. Entonces esa es una de las explicaciones, en este caso numérica, de por qué el texto no empieza por Aleph, sino por B. Y menciono esto a raíz del 4, 5, 6 que dice Lacan, pero en algún sentido creo que tiene relevancia, especialmente, bueno, cuando justamente Lacan habla tanto de la verdad y esa verdad no toda y toda esa cuestión, ¿no? Pero bueno, al margen, la palabra sheker quiere decir mentira, y el valor numérico, o sea, lo que se hace en la gematria, o sea, es usando el valor numérico de cada letra, se suma, o sea, sumando los valores numéricos, se obtiene, en este caso, el número 6. Ahí sí, exacto. Bueno. Hay un ruido de interferencia muy fuerte. A ver ahora. Se escucha mal. Sí, hay un ruido permanente, Emiliano. A ver ahora. Ahora paró. ¿Ahora va mejor? Y no sé, a lo mejor, supongo que el cable no será el problema. Bueno. Bueno, tal vez invocar cuestiones talmúdicas no fue una buena idea. Bueno. No, bueno, esa es una referencia. Hay varias cuestiones, porque claro, Lacan, lo que pasa es que en esas digresiones que a veces hace, mete tantos temas, ¿no? Porque habla del índice de Peirce y habla de Cantor y la bolsa y de lo posible. Bueno, lo de Cantor y los conjuntos, en un momento dice una bolsa de unos y ceros. Eso va a tener alguna, digamos, alguna importancia en lo que vamos a decir. Por supuesto que vamos a dedicarnos a hablar específicamente de la topología de los nudos, pero bueno, en realidad casi toda la matemática se apoya en el fondo en los conjuntos. Y sí. Sí, digamos, es una de las ramas dentro de la topología, teoría de nudos, sí, claro. Es parte de la topología, sí, claro. Exacto. Sí, a ver, hay conceptos más generales de topología que no vamos a dar, porque ahí sí tendríamos que hacer un curso completo, pero a grandes rasgos la idea es que, bueno, los nudos, el objeto matemático nudo, se estudia usando conceptos topológicos, o sea, a partir de la idea de continuidad, el hecho, y esto lo vamos a ver, ¿no?, de que un nudo se pueda o no deshacer, o de que dos nudos sean equivalentes, están apoyados en conceptos topológicos. Es esencialmente el de continuidad. Justamente eso que preguntabas antes, o sea, la primera pregunta de cuándo dos nudos son equivalentes, bueno, eso está apoyado en la idea de que puede haber una deformación continua que transforme un nudo en el otro. Ahora lo vamos a ver con más cuidado, pero sí, es parte de la topología. Bueno, justamente como para... A ver, ¿estamos bien? Sigo. No, justamente, o sea, la idea, vamos a empezar a contar un poquito y ahora paso a hacer algunos dibujos. A ver, la idea en principio,
aunque ya lo hayamos conversado más de una vez, es definir eso. ¿Qué es el objeto nudo? O sea, cuando uno dice un nudo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, y acá aparecen algunas sutilezas. Por empezar, y esto es algo que es común en todos los seminarios de Lacan, hablar genéricamente de nudos cuando en realidad se distingue entre nudo y lo que uno podría llamar enlaces, cadenas, ¿sí? O sea, en principio, cuando uno dice nudo, se está refiriendo a un nudo que tiene solamente un componente, ahora voy a decir qué quiere decir eso, y cadenas, en general, cuando es más de uno, ¿sí? Pero, bueno, ahí, en realidad, a ver, en inglés se dice knots o links. Uno traduciría enlaces como cosa más general. Lo que pasa, hay alguien que distingue entre enlaces y cadenas. Para mí es lo mismo. O sea, matemáticamente yo lo diría de las dos formas de manera equivalente. O sea, hay quienes dicen que depende de si cuando vos sacás uno, o sea, una propiedad semejante a la borromea, pero es una distinción que no es que aparece en los libros de matemáticas. O sea, en general, yo lo vi en algún lado dicho de esa forma, pero sí, pero no es como, o sea, en matemáticas se distingue entre un componente o más componentes. Así que no. Lo que pasa es que link, en general creo que yo habitualmente diría más bien cadena, pero de todas formas lo más probable es que me escuchen decir siempre nudo. Por eso, si alguien dice nudo borromeo, bueno, en realidad no es un nudo, sino que es, bueno, una cadena, porque son 3 o 4 componentes, o más, ¿no? Pero por eso digo, vamos a pasar por alto esa distinción porque no es muy relevante y eso, si todo el mundo le dice nudo borromeo, no es para poner el grito en el cielo en absoluto. El asunto es, en principio, saber qué quiere decir. Bueno, ¿qué quiere decir cuando hablamos de nudo o cuando hablamos de cadena? Bueno, lo que quiere decir es, en principio, una o más circunferencias en el espacio. Bueno, por supuesto que con cierto cuidado, o sea, la palabra más precisa que habría que usar es la palabra sumergidas, una o más circunferencias sumergidas en el espacio tridimensional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo? Sí, ahí sí que voy a tener problema para usar las dos manos y a la vez sostener el micrófono, pero ¿lo ponen? Sí, quizás sea más fácil, porque si no. No, digo, porque acá tenemos todos los objetos, no sé si se va a ver bien, pero ya que tenemos con qué, exactamente, con qué hacer la manualidad de los nudos, bueno, vamos a usarlo. No, la idea es esta, uno dice, bueno, en principio, la teoría matemática de nudos, lo que uno quiere es que refleje lo mejor posible, no sé si esto se va a ver cuando... A ver ahí, ¿así? ¿Y esto se ve algo? Igual voy a dibujar en el pizarrón, pero digo, ¿se ve? Perfecto. No, la primera cuestión, bárbaro. La primera cuestión que uno dice es, bueno, en principio yo quiero una teoría matemática que refleje de la mejor manera posible esto que uno hace justamente con, bueno, cuerdas, esos famosos redondeles de cuerda, y digo, bueno, en principio uno querría una teoría matemática que sea capaz de distinguir de esto, que sería el nudo trivial, y de, por ejemplo, bueno, algo que uno ya ve que está anudado, o sea, si yo hago esto simplemente, y bueno, evidentemente, Sí, igual, yo, digamos, valoro su entusiasmo, pero tampoco hice algo tan así. Qué mano para los nudos. Bueno, nada, digo, justamente la parte prodigiosa es la parte de llevar esto a la pizarra y llevar esto al orden de una teoría matemática. Lacan en su momento dijo, bueno, no hay algo en matemática que merezca llamarse todavía teoría de nudos. Bueno, exageró un poco porque a esa altura ya estaba bastante desarrollada, pero es cierto que gran parte de la teoría de nudos tiene un desarrollo muy tardío en la matemática.
Y de hecho, desde que Lacan dio los seminarios hasta ahora, bueno, la teoría de nudos avanzó muchísimo. Pero digo, en principio, lo que queremos es una teoría que de alguna forma refleje esta cuestión de que, bueno, no puedo, este nudito que acabo de armar, no puedo, operando con él de manera justamente continua, o sea, operando sin hacer ningún corte, no puedo transformarlo en el que tenía antes, que se llama nudo trivial. O sea, esto, si tengo un nudo que va a ser de solamente una circunferencia, bueno, esto se va a llamar nudo trivial. Es la circunferencia, la palabrita que usé antes es sumergida en el espacio, y trivial, bueno, de la manera más tonta que uno se le puede ocurrir, o sea, simplemente dejarla así como está, como circunferencia. Esto es una circunferencia, lo que pasa es que está metida en el espacio de una manera, bueno, más retorcida. Concretamente está anudada formando un nudo que no es trivial. Pero entonces, como el borde de una banda. Es el borde de un... Sí, sí, claro, claro. Sí, 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 pero... No, a ver, lo que dice Clara, estamos igual adelantándonos un poco, pero digo, lo que dice Clara es cierto, o sea, esto, por más trivial, por más que uno diga, bueno, es un nudo medio sonso, en realidad perfectamente uno lo puede pensar como el borde de una banda de Moebius, o sea, la banda de Moebius, voy a hacer el dibujito, la banda de Moebius justamente no, digo, me callo cuando estoy acá porque estoy lejos del micrófono. La banda de Moebius, cuando uno realmente la construye en el espacio, bueno, es una superficie que tiene un solo lado y efectivamente el borde de esta banda es una sola circunferencia. O sea, esto empieza acá, luego continúa por acá, ¿sí? Esto sigue acá y termina por acá. ¿Está bien? Entonces, efectivamente eso es una circunferencia. Entonces, bueno, lo que pasa es que es una circunferencia que está metida en el espacio de manera tal que si yo esto justamente lo meto en un balde que tiene agua con jabón y bueno, me va a quedar formada una bandita de Moebius. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque justamente, en realidad, esto se puede demostrar, cualquier nudo es el borde de una superficie. Lo que pasa es que depende de cómo esté metido en el espacio, o sea, el mismo nudo me puede servir como borde de una superficie o de otra. Si lo pongo así, sería el borde de una superficie que es simplemente un círculo. ¿Está bien? Pero por eso nos estamos igual adelantando un poquito porque, bueno, estamos ya mezclando con el tema de las superficies. Pero digo, en principio, por ahora preocupémonos por el objeto este, que es un objeto unidimensional, ¿sí? Y que justamente, por más que yo tenga muchos redondeles, digo, yo puedo, por ejemplo, ya con 2 redondeles, bueno, hacer nudos. A ver, de vuelta, si fueran 2 redondeles, esto así sería el nudo trivial de 2 componentes. En cambio, esto así, y como vieron les dije nudos, porque los voy a llamar siempre nudos, esto sería un nudo no trivial de 2 componentes. En realidad se llama cadena, ¿está bien? Pero digo, es una, digamos, no es trivial, más allá de, digo, no es trivial el nudo, pero tampoco es trivial, si uno lo piensa bien, demostrar matemáticamente que esto no se deshace, ¿no? Digo, así como uno ve que esto, bueno, efectivamente, yo lo sostengo y no se cae y no parece haber ningún camino que me permita separar esto sin cortar, de ahí a que esto sea una demostración matemática hay un trecho. Y justamente ahí es donde van a aparecer los llamados invariantes topológicos, que son los que me van a permitir decir, en general, cuándo 2 nudos son equivalentes o no. Bueno, obviamente esto lo tengo que explicar con más cuidado y decir mejor, o sea, no es exactamente como lo dije, pero digo, en principio, la idea intuitiva, ahora en el pizarrón voy a decir algo más, pero la idea intuitiva que uno tiene que tener en la cabeza es que 2 nudos son equivalentes cuando justamente
yo puedo pasar de uno al otro sin romper nada, sin cortar nada. O sea, solamente mediante deformaciones. Entonces, claro, esto, como yo no puedo evitar cortar para llevarlo al nudo trivial, bueno, esto concluyo que no es equivalente al nudo trivial. Bueno, eso, cuando uno lo quiere pasar a que realmente sea una teoría matemática, bueno, requiere cierto esfuerzo y requiere en particular que pensemos los nudos como los vamos a dibujar, como nudos aplanados, ¿sí? Y requiere una serie de herramientas, porque digo, en general, yo si quiero demostrar que dos nudos son equivalentes, por ejemplo, a ver, digo, ya que estamos con los redondelitos, a ver, quizás ese nudo que yo hice antes, que era un nudo de trébol simplemente, si yo les muestro esto, ustedes probablemente digan, ah, sí, es el nudo de trébol. Bueno, no lo es. Sin embargo, a simple vista, o si yo, por ejemplo, lo pongo ahí y simplemente veo su sombra, lo voy a ver igual al de trébol. O sea, ¿está bien? O sea, digo, esto que está acá, en principio se ve igual que este que fue tan celebrado hace un ratito. ¿Está bien? O sea, esto que es simplemente hacer una vueltita y cerrar, efectivamente, bueno, lo puedo mirar desde, digo, lo puedo aplanar de distintas formas y sacarle fotos de distintos ángulos, pero digo, en el fondo, si lo organizo como el que estaba mostrando recién, y bueno, uno ve algo muy parecido al que les mostré antes. Entonces, ¿cómo saber que este era trivial y este no? Bueno, cuando trato de deshacerlo, no puedo. ¿Está bien? El otro, sí. Yo lo mostré de esta manera, bueno, así. Pero es un pequeño truquito, simplemente para hacerles creer que es un nudo de trébol, pero en realidad no está anudado. Bueno, claro. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, pasemos un segundo al pizarrón. ¿Puedo preguntar algo, Pablo? A ver quién más, no sé, no importa. Eva Lerner, Ahí está. ¿cómo estás? La voz la reconocí. ¿Te puede preguntar? Sí, sí, claro. Porque antes que lo compliques, porque Sí. viste, en el síntoma la canta indistintamente. El de trébol, para mostrar los errores de nudo, muestra con el trébol, no entiendo por qué. Porque a mí ahí se me pierde, se me mezcla con el nudo de la paranoia, que es un nudo trivial, y vos estás diciendo que no es el trivial ahora, ¿no? Este Claro. trébol que mostraste. Bien, bien, bien. Perfecto. Bueno, justamente eso me da ¿No el pie podés para... volver a mostrar el pasaje que hiciste No, al trébol? a ver, esto es simplemente disponer, ahora lo voy a dibujar, pero digo, así como está, es ponerlo imitando los cruces del trébol, pero pasa por arriba dos veces seguidas, y justamente eso me está mostrando que no es un nudo de trébol, que es trivial. Y bueno, en este caso, por eso, Lacan insiste mucho con esto de la demostración y la mostración. Bueno, simplemente hacer esto es mostrarles que no es, que era un falso trébol. Pero digo, cuando uno va a los papeles, en este caso a la pizarra, justamente, a ver, vamos a ver cómo es más cómodo. Yo voy a ver si me paro acá, vos me podés... ¿sí? No, el tema es este, uno dice, bueno, a ver, y todavía les debo la definición un poquito más rigurosa, pero digo, en principio, ya que salió el tema del trébol, este dibujito sería el nudo de trébol. En cambio, el otro dibujo que hice, bueno, lo vamos a ver muy parecido, pero, bueno, no me acuerdo en qué orden lo hice exactamente, pero digamos, si yo hago esto, por ejemplo, así, así y así, se ve bastante parecido. Sin embargo, justamente, este es no trivial y este es trivial. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, a ver, en principio intuitivamente se ve porque justamente acá está pasando esto dos veces seguidas por arriba. Entonces, uno ve que este hilo que está acá se puede deslizar, ¿sí? Y cuando yo lo deslizo, efectivamente, supongamos que lo único que hago es deslizarlo un poquito, me va a quedar este dibujo, que le queda todavía un buclecito, pero
ese buclecito también se puede deshacer y es claro que esto es trivial. ¿Está bien? Por eso sí, exacto, exacto. Pero, a ver, justo esto que acabo de hacer es un ejemplo muy elemental del tipo de movimientos que uno hace con los nudos aplanados. O sea, cuando uno presenta un nudo sobre el papel, lo que está haciendo es no una proyección, sino lo que Lacan llama un aplanamiento. ¿Mm? Bueno, no es exactamente una escritura, ahí hay toda una discusión que esto, igual como no va a ser el único encuentro, no hace falta que resolvamos todos los problemas hoy mismo. Sí, o sea, pero a ver, en algún sentido vale como escritura, sí, en el sentido de que, bueno, nos permite establecer relaciones entre nudos, o sea, de hecho, y estos dos movimientos son un ejemplo de esto que es más general, hay movimientos que me permiten decir cuándo dos nudos son equivalentes. Entonces, yo no los especifiqué, ahora igual voy a... Esto seguro que lo hemos conversado, pero lo voy a volver a decir. Hay un grupo de movimientos que permite operar con nudos aplanados. Y ese grupo de movimientos es el que me dice, bueno, si yo parto de un esquema, en matemáticas se suele decir un diagrama de nudo, parto de un diagrama y llego mediante estos movimientos a otro diagrama, es porque esos dos nudos son equivalentes. ¿Mm? Sí, pero bueno, lo que Lacan llama aplanamiento en general se llama diagrama de nudo, que justamente, a diferencia de lo que sería una proyección, o sea, una proyección, en este caso, del nudo de trébol sería así. Y medio es la idea esa que dije antes, de, bueno, pongo el nudo de trébol con una luz y veo la sombra. Bueno, la sombra que voy a ver es esta. Justamente lo que diferencia una proyección de un diagrama es el hecho de que, bueno, se presta atención a los cruces y se escribe el cruce poniendo cuidado en qué hilo va por arriba y qué hilo va por abajo. Entonces, justamente, estos dos nudos tienen la misma proyección. Bueno, las proyecciones, no es única la proyección, pero digo, para que sea una proyección, lo que sí siempre se pide para evitar ambigüedades es que siempre haya a lo sumo intersecciones de dos líneas. Imagínense que justo le pongo la luz en un ángulo medio malo y ocurre que el nudo de trébol se me transforma en una cosa así. No, esto ya no serviría como proyección. ¿Está bien? Digo, porque acá están tres líneas están pasando por el mismo punto. Para que sea una proyección, sería esta situación, donde, bueno, cada puntito es a lo sumo proyección de dos puntos distintos. Bueno, pero aún así, esto no me sirve para estudiar nudos, justamente porque no sé quién va por arriba y quién va por abajo. Entonces, ya desde el momento en que la misma proyección me permite describir estos dos nudos distintos, bueno, eso me está mostrando que no me va a servir para nada. O sea, esto es un dibujito, que es verdad, y creo que incluso en la traducción esa del seminario, justamente, como que algunos dibujos eran muy confusos porque, claro, el que los copió como pudo, y al copiar como pudo, y bueno, no prestó atención a los cruces. Entonces, por eso hay a veces errores. Digo, más allá de que seguramente Lacan también, cuando los dibujaba, cometía errores, pero digo, es como en general, o cuando uno hace un dibujito y digo, bueno, el nudo Borromeo, y pone esto, obviamente esto no es el nudo Borromeo. Esto es, bueno, algo que nos recuerda vagamente cómo es la forma del nudo Borromeo, pero al no estar poniendo cómo son los cruces, esto es simplemente una proyección, una posible proyección del nudo Borromeo, pero también puede ser trivial. Y justamente, por eso digo, esto así no nos sirve de nada. Ahora igual pasamos de vuelta. Pregunta te quiero hacer. Pasar de la manipulación en el espacio, de la inmersión en el espacio, a la puesta en plano,
Clara te preguntó si ahí no hay una escritura, pero es la única manera por ahí que tendríamos de verificar la cuestión de los cruces. O sea, salvo que le pongamos letras, números, lo que fuere. Solo ahí se puede evidenciar que efectivamente hay algo diferente entre uno y otro, porque mientras lo estás manipulando, salvo que lo estires así o hagas lo que quieras hacer, digo, entonces la puesta en plano es la única manera que tendríamos de verificar operaciones con los nudos y una escritura que dé cuenta de esa operación. Claro, justamente, sí. Sí, pero de esto vamos a hablar bastante. Justamente el asunto es ese, hay como herramientas que nos van a permitir operar con los nudos aplanados. Operar con el nudo objeto, digo, en términos de una teoría matemática es muy difícil. Y por supuesto ni hablar de, si uno quisiera, por ejemplo, no sé, imitar lo que se hace en geometría, cuando uno dice, bueno, lo que es la geometría analítica, pasa a fórmulas, o sea, hace un álgebra del espacio, donde, claro, por ejemplo, el plano se transforma en dos coordenadas, X e Y. Entonces, claro, un punto del plano se describe mediante un par ordenado. Y esta simple, digamos, asignación o identificación de puntos del plano con este objeto, que es el par ordenado, permite hacer muchas cosas en geometría. Por ejemplo, la ecuación de una recta, que podría ser, no sé, una cosa así, esto en realidad la puedo escribir algebraicamente. Y igual a, no sé, pongamos algo de este estilo, 2x más 1. ¿Está bien? Pero claro, y digo, y si ustedes agarran a alguien en el colectivo y le preguntan y igual a 2x más 1, seguramente, bueno, no sé si todos en el colectivo les van a responder que es una recta, pero digo sí, o sea, esto, yo miro y veo esta expresión y digo, es una recta. ¿Mm? En los nudos, eso no es posible. O sea, a ver, uno puede dar una fórmula algebraica, que sería en este caso, en el espacio tridimensional, de la curva que da un dibujo de un trébol. Pero esa no es la manera de estudiar teoría de nudos. Hay algo que dijo Alejandra que quiero retomar porque utilizó dos palabras que a mí me suenan como muy justas, muy precisas, ¿no? Verificar operaciones. O sea, cuando una línea pasa por debajo de la otra, ¿sí? Cuando estamos con el nudo aplanado, ¿sí? Y una línea pasa por debajo de la otra, o no pasa por debajo de la otra, esto define si es un nudo trivial o no es un nudo trivial, o es un nudo de trébol, o de la cantidad de agujeros que se tengan. Verificar operaciones, ¿sí? La pregunta es si tiene valor de escritura el hecho de detectar en el momento la línea que pasa por debajo y la línea que pasa por arriba, porque es lo que nos permite diferenciar si son equivalentes o son diferentes. Esta frase, ¿no? Verificar operaciones. Bien. Es decir, una línea pasa, que es la pregunta de alguna manera que hacía Eva. No, pero está muy bien. El nudo trivial, el nudo de trébol. Sí. ¿Sí? Sí, eso. sí. Quiero rescatarlo porque me parece que es muy precisa la expresión, ¿no? Verificar es que está muy operaciones. bien. A ver, justamente, y de vuelta, hay muchas cosas que todavía tengo que ir diciendo, pero digo, me parece bien guiarnos por las preguntas y a veces hacer saltos hacia adelante o hacia atrás. En este caso hay algo muy importante, y vos introdujiste la cuestión de la escritura. A ver, la teoría de nudos que se desarrolló, como dije antes, en algún sentido de manera tardía, en realidad tiene antecedentes en el siglo XIX. Por ejemplo, bueno, de hecho creo que formalmente el primero en estudiar e interesarse por los nudos como objeto matemático fue Gauss. Y Gauss, obviamente, no desarrolló toda la teoría de nudos que conocemos ahora, pero sí desarrolló, y ahí esta es la palabra que quería traer, desarrolló una nomenclatura.
¿sí? Digo, ya que están ahí tanto con el tema de la nominación en el seminario, ¿sí? Bueno, esta nomenclatura, Gauss, ¿sí? El famoso, el de la campana. Nada, bueno, sí, hizo muchas cosas Gauss. Pero esta nomenclatura, a ver, resulta útil para describir nudos y de hecho, bueno, a grandes rasgos es como que si a mí me dijeran, quiero, así como una receta de cocina, quiero pasarte un nudo por teléfono, con esa nomenclatura de Gauss yo más o menos podría decir, bueno, 1 más, 2 menos. ¿Por qué? Porque justamente con numeritos lo que hace es, en un nudo ya aplanado, con numeritos marcar todos los puntos de cruce. Y más y menos van a indicar si la línea está pasando por arriba o por abajo. Y con eso de alguna manera puedo describir al nudo, pero no llega a ser una escritura. Porque aparte tampoco es única, o sea, yo realmente si te paso a vos por teléfono un nudo con la nomenclatura de Gauss, puede ser que vos cuando lo transcribas no sea el mismo. Porque, bueno, en ese caso sí, acepto la invitación. Nada, bueno, justamente, por eso digo, el tema de la escritura en esto es bastante delicado. Entonces, a lo que voy es a que no hay, seguro, algo comparable a lo que es milagro de el álgebra y la geometría. Alguien lo llamó las bodas entre el álgebra y la geometría, que es la geometría analítica. O sea, todas estas fórmulas que dan cuenta de objetos geométricos, no, en teoría de nudos no. O sea, no hay un álgebra que escriba. Álgebra es más general, o sea, sí hay maneras algebraicas de describir los nudos y justamente lo que pasa es que no es al modo, o sea, no es de acuerdo a la fórmula esta que está dada a partir de las coordenadas espaciales o en este caso en el plano. ¿Está bien? O sea, digo, los objetos geométricos, bueno, algunos son más complejos que otros, pero digo, obedecen a fórmulas algebraicas. Si yo digo x cuadrado más y cuadrado igual a 1, bueno, ya no voy a decir lo del colectivo porque cada vez se pone más difícil, pero digo, esto es una circunferencia. Entonces, si yo miro esta fórmula, si yo hago un ploteo, como se le puede decir en estos tiempos, o sea, si yo realmente grafico todos los puntos x, y cuyas coordenadas satisfacen esta ecuación, efectivamente me va a dar una circunferencia. ¿Está bien? Digo, por supuesto, el nudo trivial yo lo podría pensar en el espacio a partir de una fórmula parecida a esta, pero no tiene mucha gracia. O sea, justamente la gracia de los nudos no está en que se puedan describir, porque la mayoría de los nudos tendrían unas fórmulas muy extrañas y son como muy... A ver, el nudo, digamos, tiene que permitir que uno lo deforme y si yo hago la mínima deformación, ya la fórmula algebraica se me arruina. Entonces, justamente, el nudo está pensado para ser estudiado de otra forma. Pero eso no quiere decir que no haya un álgebra. Justamente. Yo lo de ciertas relaciones con el álgebra lo quiero dar incluso si llegamos, no digo hoy mismo, pero en estos encuentros a hablar también de trenzas un poquito. Las trenzas y el álgebra, o sea, las trenzas tienen que ver con la teoría de grupos. De hecho, acá mismo ya podría hablar, digo, solo para, así como un adelanto de un tema que es interesante y que es relevante. Por ejemplo, el nudo de trébol se fabrica a partir de una trenza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en realidad todo nudo se fabrica a partir de una trenza. Pero digo, en el caso del nudo de trébol, en el caso del... Digo, hay muchas maneras, de hecho hay infinitas maneras distintas, si uno quiere, de fabricar nudos a partir de trenzas. En el caso del nudo de trébol, la más sencilla sería, por ejemplo, hacer esto. Uno dice, bueno, en realidad yo me pongo a trenzar 2 piolines. Bueno, no hay muchas maneras de trenzar 2 piolines, porque justamente si yo, por ejemplo, hago esto para empezar a trenzar, paso el que está a la izquierda lo paso por arriba del otro. Bueno, si en el siguiente paso hiciera la operación inversa, es como que se me cancelaría, justamente,
por eso digo, acá van a aparecer las operaciones de grupo. No lo voy a decir hoy, pero eso, digamos, hay una relación muy cercana entre las trenzas y los grupos. Ahora, aunque no hablemos de eso, cualquier trenzador debería saber que, obviamente, yo lo que quiero en el siguiente paso es seguir avanzando, no quiero destrenzar lo que ya trencé. Entonces, el siguiente paso debería ser una cosa así. ¿Sí? Bueno, y después está lo que se llama justamente la clausura de una trenza. Y fíjense, a ver, empecemos por una trenza no trivial, pero bien sencillita, que sería simplemente cruzar los hilos una vez. Su clausura consiste en unir los extremos correspondientes, o sea, el de la derecha con el de la derecha y el de la izquierda con el de la izquierda. Esto que me quedó acá es un nudo de un solo componente, es un nudo trivial. Esto es fácil ver que se deshace. Todavía les debo explicaciones de muchas cosas, pero digo, por ahora nos guiamos un poco por la intuición. Bueno, hacer un cruce no nos produjo algo demasiado así emocionante. Vamos a ver qué pasa en este caso donde hicimos un cruce más. En este caso, ¿qué pasa? Bueno, en realidad tenemos dos cruces. Cuando nosotros unimos, hacemos lo que dije antes, se llama la clausura de la trenza, bueno, nos va a quedar este con este y este con este. Y a diferencia del anterior, ahora uno ve que hay dos componentes, ¿no? Porque, digo, si miro bien ese dibujo y lo emprolijo un poco, me queda una cosa así y este otro es una cosa así. Y esto es una cadenita de dos eslabones. Así que esta trenza produce un nudo que ya no es trivial, pero de dos componentes. Si hago un cruce más, ¿qué va a pasar? No. A ver, bueno, vamos a tratar de pensar, por empezar, más de dos componentes no puede haber, porque digo, en total estoy partiendo de dos hilos. Si estoy clausurando, bueno, a lo sumo me van a quedar dos componentes. ¿Y en qué va a diferenciar el hecho de que me quede uno o me quede dos? Pensemos una cosa, en este caso, este que está acá terminó acá. O sea, ¿ven? Uno sigue el recorrido y efectivamente, como terminé en el mismo que empecé, es que al cerrarse me quedó una circunferencia y la otra me quedó separada. O sea, me quedaron dos circunferencias distintas. ¿Por qué? ¿Cuántos cruces hubo acá? Dos. Si hago tres, ¿qué va a pasar? Una cadena. ¿Cómo? Una cadena. Pero que, a ver, dos, hago uno más. O sea, si hago un cruce más, ¿sí? Y cierro. Primera pregunta, ¿cuántos redondeles va a haber? Vimos en el primero que había uno solo, en este había dos, tres no va a haber, no. Tres no puede haber porque justamente son dos hilos. Bueno, cuando yo uno, fíjense, este se une con este se une con este, y si le sigo el recorrido, a ver, este sigue acá, después sigue acá, después sigue acá. O sea, el que estaba acá, a la izquierda, terminó a la derecha. El que estaba a la derecha terminó a la izquierda. Así que en realidad es un solo redondel. ¿Se dan cuenta? Y tiene que haber alguna explicación, alguna razón matemática para que pase esto. Cuando yo hice dos cruces, el que empezó a la izquierda terminó a la izquierda. No quiero hacer asociaciones con la política, así que de eso de izquierda y derecha no lo tomen. ¿Cómo? Claro, exacto. Par o impar. O sea, justamente acá fue un número par de cruces, el que empezó a la izquierda terminó a la izquierda. Este que fue un número impar de cruces, el que empezó a la izquierda terminó a la derecha y viceversa. Justamente esto determina que va a ser, o sea, los que tengan un número impar de cruces, siempre estoy asumiendo que trenzamos para el mismo lado, ¿no? No estoy cancelando nada, pero digo, en cualquier caso, un número impar de cruces va a determinar un nudo de un componente, un número par, un nudo de dos componentes. Y ya que estamos, ya que aclaramos esa primera cuestión, ¿qué nudo será este? ¿Será trivial?
no va a ser trivial. Bueno, no sé si es tan fácil explicar por qué no lo es, pero... Porque tiene cruces alternados y son 3. Bueno, o sea, es verdad, eso es lo que... Y en el Borromeo pasa lo mismo, sí. Bueno, este nudo que está acá, se los presento, es el nudo de trébol. Nada más que está aplanado de distinta manera. Bueno, justamente, si... A ver, lo podríamos hacer directamente con los... ¿Quieren probar de hacerlo? Ya que Sí, claro. nos ponemos a trenzar, digo, total. ¿Y sabés qué también? Que si podemos ir mirando un poco, como fisgoneando un poco en los nudos que tenemos en la primera clase y en esto que no está en la primera clase, está en la del 16 de diciembre, porque creo que nos está llevando a poder leer esto, ¿sí? Con tranquilidad, pero rigurosidad. No, justamente, o sea, los que vienen a continuación son nudos que tienen 5 cruces. O sea, a eso vamos a llegar. Pero, a ver, en principio estoy tratando de que entendamos el nudo no trivial de un solo componente. El nudo no trivial más sencillo que hay es el de trébol. ¿Mm? Pero por eso digo, si quieren, esto que acabamos de hacer es la construcción de un trébol a partir de una trenza de 2 componentes, de 2 hilos, digamos. ¿Mm? Si quieren lo hacemos para que... Claro. Digo. A ver. Eso, no quiero... ¿Se sigue escuchando? Sí. No, digo, vamos a hacerlo, pero justamente para que sea fiel a eso que dibujamos en el pizarrón, vamos a partir de 2 hilos distintos. A ver. Claro, el asunto, el único detalle, ¿me lo querés tener? Ahí está. No, porque justamente la idea es esta. A ver, no sé si se ve, pero así como está, la idea del trenzado siempre uno lo dibuja de arriba hacia abajo, pero bueno, en este caso eso sería como la maderita donde uno ata los hilos y empiezo a trenzar. Pero entonces, a ver, si no hacemos nada es la trenza trivial, que si yo la clausuro me va a dar 2 redondeles, el nudo trivial de 2 componentes. Si yo hago un solo cruce, esto, como dijimos, no lo vamos a cerrar, pero digo, que nos queda, esto que está acá sería el nudo trivial de un solo redondel. ¿Está bien? No sé si llega a ver, pero digo, no hace falta, es bastante claro que es trivial, o sea, si yo, a ver, pongamos un... Digo, bueno, pero justamente el siguiente que hicimos fue trenzar 2 veces seguidas. Bueno, una vez, vos no te mueves. Ahí está. Si hago 2 veces seguidas, precisamente vemos eso que decíamos antes, el de la izquierda terminó a la izquierda, el de la derecha terminó a la derecha. Cuando yo uno, efectivamente me van a quedar 2 redondeles. ¿Está bien? ¿Qué es lo que se ve ahí en el dibujo? Y finalmente, ahora sí, a este lo vamos a cerrar bien. Digo, si queremos hacer el trébol, bueno, tenemos que cruzar 3 veces. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Ahí está. Las trenzas de mi China, como dice. Ahí, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, justamente nos quedó un trébol, obviamente bicolor, ¿está bien? Pero efectivamente es un nudo de trébol. ¿Bien? Y claro, Clara dijo, con toda la razón, que no es trivial, lo que pasa que, como dije antes, no lo demostramos. O sea, uno diría, salta a la vista que no es trivial, no lo puedo efectivamente deshacer, pero bueno, hay que demostrarlo. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Se ve bien? ¿Quieren? ¿Están en el Zoom? ¿Se ve bien el nudo? ¿Sí? Bueno. Sí, perfectamente. ¿Qué quiere decir demostrarlo? Ahora lo vemos. No, digo, si les gustó esto de las trenzas, después, todavía quiero decir unas cuantas cosas antes de encarar esa cuestión, pero digo, por supuesto que esto mismo podemos hacer para fabricar un nudo Borromeo. Y
esos intentos que aparecen ahí en el seminario son para hacer un nudo Romeo de 4. Bueno, obviamente ahí ya a uno se le mezclan todos los piolines, pero se puede hacer. O sea, en realidad, cualquier nudo se puede fabricar a partir de una trenza. Pero bueno, volviendo a la... De hecho, Lacan dice, ¿no?, que el origen del nudo está en la trenza. Sí. Lo que pasa es que en principio se estudiaron como objetos separados. A las trenzas, de hecho, al principio no se les dio mucha bola, pero después se vio que eran muy importantes y tienen esa ventaja de esa identificación con lo que se llama el grupo de trenzas. Entonces, bueno, algebraicamente permiten hacer muchas cosas que ya vamos a ir charlando. Pero digo, volviendo a esta cuestión, digo, hay ciertas cosas que fui diciendo que por ahora las charlamos así muy por encima y que quiero que empecemos a definir un poco mejor. Por empezar, dijimos que un nudo es una o más circunferencias sumergidas en el espacio. Bueno, en realidad, para que esto sea preciso, justamente lo que le pido, esa idea de que estén sumergidas, es justamente que yo como que las meta en el espacio. O sea, básicamente es eso. Si quiero hacer un nudo de solamente un redondel, agarro un segmento, que sería justamente un pedacito de, ¿está bien? Eso, como si fuera un hilo, y lo que hago es anudar los dos extremos. Pero claro, antes de anudar yo puedo pasar un hilo por sobre otro todas las veces que quiera. Pero precisamente para que se llame sumergido, lo que no puedo hacer es dejar hilos pegoteados entre sí. O sea, realmente tiene que... O sea, es lo que uno en matemática... Lo voy a escribir una única vez porque no lo vamos a usar, pero digo, en matemática uno diría esto. Uno tiene se suele escribir así, obviamente esto tiene quizás para ustedes alguna connotación, al menos si el 1 estuviera abajo, pero en matemática, cuando escribo esto, en general esto denota la circunferencia, una circunferencia. Entonces, es como que yo estoy metiendo la circunferencia adentro del espacio tridimensional que se escribe así, R3. Esa sería, o sea, la flechita indica que hay una función continua que lleva los puntos de la circunferencia adentro del espacio tridimensional. Y lo que se pide es que además de continua sea inyectiva, justamente, que no ocurra nunca que dos puntos van a parar, como dije antes, se pegotean. Bueno, que eso no ocurra. Eso se va a llamar estar sumergida. Eso, estar sumergida va a significar eso, que está metido en el espacio. Después hay un montón de cosas que no vamos a mencionar ahora, simplemente digo, porque en general un nudo definido de esta forma, si fuera de más componentes, sería, bueno, no una sola circunferencia, sino, por ejemplo, no sé, varias circunferencias, qué sé yo. Por ejemplo, ¿no? Una unión disjunta de muchas circunferencias, no sé, 1 hasta Sn. Entonces, una función que toma esta unión disjunta de circunferencias y la mete en el espacio, justamente sería un nudo de, en este caso, n componentes. ¿Está bien? El Borromeo clásico tiene 3 componentes. Ahora, la siguiente cuestión es, ¿qué quiere decir que dos nudos sean equivalentes? Bueno, antes dijimos que uno puede deformar uno para llevarlo, superponerlo, si se quiere, con el otro, transformarlo en el otro. Bueno, esa transformación tiene que ser continua y, a decir verdad, digo, aunque sea para que la palabrita les quede, la palabra que se suele usar es isotopía. La escucharon seguramente. Bueno, justamente la idea de una isotopía, a ver, no quiero confundirlos con fórmulas matemáticas, pero esencialmente una isotopía, a ver, pensemos esto, pensemos en la circunferencia y pensemos que esta circunferencia, por ahora le agrego, digamos, esto sería como el producto cartesiano, le agrego como una coordenada, o sea, acá tendría un puntito X
que es de la circunferencia, y una segunda coordenada que le voy a llamar t porque sería como el tiempo. O sea, es como que yo miro la circunferencia y este intervalo, que va los números entre 0 y 1, que es un continuo entre 0 y 1, sería, para entenderlo, pensemos que es el tiempo. Entonces, yo estoy como moviendo ese nudo desde el instante 0 hasta el instante 1. ¿Podríamos considerarlo el tiempo en topología? Sí, o sea, no es que sea... Uno lo asocia con el tiempo porque es como fácil entender la idea, pero no es... A ver, no es que estamos haciendo una formalización del tiempo, ni... Uno podría no mencionar el tiempo y digo... Sí puedo decir, en el tiempo T1, ¿sí? El desplazamiento es este y implica tal cruce. Claro, justamente, a ver, para t igual a 0, en tiempo 0 yo tengo el nudo trivial y yo lo que hago, la condición es que yo tenga una función que sea continua y que además todo el tiempo, para cualquier instante, siempre tenga un nudo, nunca deje de tener un nudo. Entonces, claro, esa transformación a lo largo del tiempo que transcurre desde t igual a 0 hasta t igual a 1, me permite que en el interín yo vaya moviendo. Imagínense que empiezo a mover y digamos, bueno, se deforma, tal cual. Entonces, por ejemplo, yo podría, no sé, bueno, a ver, vamos a hacerlo para que quede más lindo el dibujito. Supónganse que en primer lugar lo que yo hago es, bueno, por decir algo, un bucle. Entonces, para t igual a 1/2, claro, yo fui desplazando de manera continua, todo el tiempo se mantuvo la estructura de nudo, o sea, nunca corté nada. Entonces, claro, lo único que fui haciendo es deformarlo, en t igual a 1/2 llego a esto, y supónganse que ahora el bucle lo fui deformando de manera continua, pero lo llevé para abajo. Y bueno, claro, al llevarlo para abajo, me quedaría una cosa que sería así, algo así, digamos. A ver cómo sería. Bueno, no, quedó horrible. Digo, a ver, bueno, o sea, sería el mismo dibujito, supónganse, pues ¿eh? Lo único, o sea, esto claramente sigue siendo trivial, pero es como que yo fui moviendo. Primero lo hice un bucle y después lo moví para adentro, esta lengüita la moví para abajo y me quedó esto. Bueno, todo esto se llama isotopía. Este pasaje, digamos, pero es un pasaje continuo, desde t igual a 0 hasta t igual a 1. Sí, sí, o sea, el nudo siempre vive en el... O sea, por eso, justamente la idea es que esta isotopía es una... No se escucha la pregunta. Decía que ese desplazamiento, que topos indica lugar, y ese desplazamiento supone un barrido en el espacio, que en ese punto no podríamos pensar al tiempo por fuera del espacio que requiere esa isotopía. Es que justamente en esto que yo definí como isotopía, lo que estoy haciendo es, a ver, la función, todos los nudos, digamos, son maneras de sumergir la circunferencia en el espacio tridimensional. Le estoy agregando una coordenada temporal que me está indicando cómo es la deformación a lo largo del tiempo. Y la condición es que a lo largo de ese continuo que hay entre 0 y 1, siempre siga siendo un nudo. O sea, nunca un nudo, por lo tanto, nunca corté, porque que yo corto me queda un violincito, no me queda un nudo. ¿Está bien? Esa sería la explicación. Bueno, hasta acá es la definición. Entonces, esto va a dar cuenta de la equivalencia. Ahora, así solo no sería demasiado útil a los fines prácticos porque isotopía. O sea, digo, no voy a encontrar una fórmula que me describa esto. Y ahí viene la parte
como dijimos antes, una forma de escritura, de unos movimientos que son los que permiten decir, al menos si dos nudos son equivalentes. Estos movimientos, seguro que los que ya me escucharon hablar de esto, lo dijimos, son movimientos que se llaman movimientos de Raidemester, que son precisamente, bueno, a ver, en principio hay muchos movimientos posibles que uno, como a simple vista, dice, ah, bueno, si yo hago esto, si yo en un diagrama muevo este piolincito y lo pongo acá, voy a seguir teniendo el mismo nudo. Eso, el gran logro de Raidemester fue lograr reducir todos los movimientos posibles a la combinación de unos pocos movimientos, y que son muy simples en realidad. Uno es esto, si tengo así como en algún lugar de mi diagrama tengo esta lengüita, puedo hacer un bucle, o al revés, si tengo un bucle, puedo transformarlo en lengüita sin modificar el resto del esquema. ¿Está bien? Bueno, uno ve que efectivamente, al menos desde el punto de vista intuitivo, no se va a modificar. O sea, esto lo puedo hacer de manera continua. Lo único que estoy haciendo es justamente torcer. Otro movimiento de Raidemester consiste en, si tengo así una lengüita por arriba de otra, bueno, las puedo separar. Y de vuelta, esto hago flechita así como ida y vuelta porque puedo ir y volver, o sea, o puedo poner esta por arriba y evidentemente, digo, si solo modifico eso en un diagrama, todo lo demás lo dejo igual, es bastante claro que no, de vuelta, acá no necesito cortar para hacer ese desplazamiento. Y el último movimiento, si yo tengo en algún lugar una situación así, o sea, es como, a ver, dos líneas que se cruzan y otra que las atraviesa por arriba, esta línea puedo bajarla, la famosa bajada de línea,